El sistema capitalista no solo se manifiesta en el ámbito de la producción, distribución y consumo de determinados artículos o mercancías. El capitalismo es un sistema o estructura económica que otorga importancia a la acumulación de riqueza en busca del beneficio personal mediante el préstamo con interés de por medio, el trabajo remunerado o asalariado y la renta de una propiedad o servicio. Asimismo, el sistema capitalista no solo se manifiesta en el ámbito de la producción, distribución y consumo de determinados artículos o mercancías, sino que también tiene alcances políticos, sociales y culturales que nos hablan de una estructura capitalista múltiple y en constante transformación, que a su vez se expresa en diferentes modelos de desarrollo económico. La consolidación del capitalismo en nuestro país se da cuando la expansión en los flujos internacionales de materias primas, manufactureras, capitales y fuerza de trabajo alcanzan dimensiones sin precedentes bajo el impulso productivo de la segunda revolución industrial. Estructura del sistema financiero. Los organismos rectores del sistema financiero mexicano lo constituyen y conforman las siguientes instancias en el siguiente orden jerárquico: Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro. Finanzas públicas. Dependiendo de ambos, se puede generar un déficit público o superávit público. Si hay un superávit fiscal, tendremos un ahorro público. Las finanzas públicas deben de tener como uno de sus objetivos principales un presupuesto público sostenible en el tiempo. Es decir, no debería generarse una deuda pública que a lo largo del plazo obligue, por ejemplo, a elevar impuestos o recortar beneficios a los ciudadanos. Ingreso público. Por un lado, el gobierno debe gestionar la recaudación de impuestos, tratando de establecer un sistema con equidad impositiva. Esto para evitar el pago de altos impuestos. Gasto público. Por otro lado, las finanzas públicas también se encargan de la definición del presupuesto estatal. Este debe buscar satisfacer en un principio las necesidades básicas de todos los ciudadanos, como salud, educación y seguridad. Debe tomarse en cuenta además que los ciudadanos se verán más incentivados para pagar impuestos si perciben que el Estado usa los recursos adecuados en beneficio de la población. Medición de la pobreza. La medición de la pobreza ha sido desarrollada tradicional y mayoritariamente desde una perspectiva unidimensional, en la cual se utiliza el ingreso como una aproximación del bienestar económico de la población. A pesar de la evidente utilidad, así como su amplia aceptación en el orden mundial, las medidas unidimensionales de pobreza han sido sujetas a exhaustivas revisiones. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el Coneval debe establecer los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en México, tomando en consideración al menos los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social, grado de accesibilidad a carretera pavimentada. La información que se deberá utilizar en el Coneval para la medición de la pobreza en México será aquella que genere el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La política industrial es el conjunto de acciones que buscan resolver las distorsiones del mercado, es decir, cuando las asignaciones del libre mercado de los bienes y servicios en la economía no son eficientes. Entre las distorsiones del mercado destacan las externalidades, monopolios u oligopolios, mercados incompletos, información asimétrica y de coordinación de los agentes. Asimismo, las acciones de política industrial propician la colaboración entre el sector privado y el gobierno para desarrollar los sectores con mayor impacto en el crecimiento económico. La política industrial procura un crecimiento regional más balanceado en las regiones, explotando sus ventajas comparativas y aprovecha las derramas de conocimiento y las economías de escala para fomentar el desarrollo económico.
Los objetivos de la política industrial se centran en proporcionar información a los agentes económicos, implementar acciones e instrumentos específicos como la promoción del capital humano y financiamiento, y en coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado y los distintos órdenes de gobierno. Siguiendo lo anterior, los programas implementados por la Secretaría de Economía tienen como directrices las siguientes premisas: fortalecer y desarrollar el mercado doméstico con la misma solidez que el externo. Fortalecer las industrias infantes que cuenten con ventajas comparativas. Implementar la innovación, la promoción del capital humano y el intercambio de tecnología entre las industrias. Proporcionar información a los agentes para resolver las distorsiones del mercado, en particular información asimétrica y coordinación de agentes. Y coordinar, focalizar y priorizar las acciones conjuntas entre el sector privado y los distintos órdenes del gobierno. Crecimiento económico. El crecimiento económico es el incremento de la renta nacional o el PIB por persona de un país o una región o un grupo de países, como en el caso de la Unión Europea, en un plazo de tiempo. Lo más habitual es medirlo de forma anual, para comparar cómo ha crecido o no cada año. Hacerlo por persona o per cápita sirve para poder establecer comparaciones razonables entre países. Porque si nos limitáramos a la renta total o el PIB en su conjunto, entonces resultaría que China es el país más rico del mundo. No porque sus habitantes sean más ricos, sino porque son muchos. ¿Por qué crecen los países? Lo primero es constatar que lo hacen y lo han hecho de modo muy acentuado desde la llamada Revolución Industrial del siglo XIX. Los datos del economista August Madison indican que el crecimiento económico en los últimos 200 años ha sido espectacular. La población mundial se multiplicó por 5, la renta por persona lo hizo por 8, el PIB mundial por 40 y el comercio mundial por 540. En todo este periodo, los mejores años son los que van desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo en la década de 1970. El segundo mejor periodo para el crecimiento fue de 1870 a 1913, y el tercero, el periodo actual, hasta la crisis. Las cifras de los últimos 2 siglos son muy superiores a toda la historia anterior. Los países que más crecen son los de Europa Occidental y sobre todo algunas de las antiguas colonias como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Algunos continentes cambian de ritmo de crecimiento. Por ejemplo, Asia ha crecido mucho más rápido que África en el último medio siglo. Las razones del crecimiento económico son diversas, pero entre ellas destaca el progreso técnico, la inversión y la acumulación de capital, tanto capital físico como humano. También cuenta la apertura a los mercados exteriores y son de sobresaliente importancia las características de lo que se llama el marco institucional. En esencia, el mantenimiento de unos mínimos imprescindibles en términos de seguridad física y jurídica, paz y libertad.